Hola, bienvenidos al primer curso de Compact y Nóminas de Global Systems. En este primer curso de Compact y el tema es conciliación de CFDIs contra el SAT. Me presento, mi nombre es Alonso Javier Quechol Ruiz, contador público y asesor contable de Global Systems. Vamos a empezar. Nuestro objetivo es que al finalizar el usuario tenga la capacidad de relacionar o conciliar la información de sus recibos emitidos o información que tiene dentro del sistema de Compact y Nóminas. Esto contra la información que se tiene en el portal del SAT, es decir, los XML que tiene, con el objetivo de evitar diferencias o corroborar que los recibos estén correctamente emitidos, ya que en ocasiones dejamos recibos sin timbrar o nos encontramos con que tenemos recibos duplicados. También conocerán las diferentes conciliaciones que se pueden realizar dentro del sistema, manejando información como el subsidio, ISR, sueldos y salarios, IMSS, etc. Bien, les voy a presentar el contenido del curso. Para empezar tenemos dos temas principales, lo que es el tablero fiscal y la conciliación contra el SAT. En el primero vamos a saber qué es el tablero fiscal y aprender a configurar los parámetros previos. Vamos a conocer las diferentes conciliaciones que les había mencionado anteriormente, como lo es el subsidio e ISR mes, la conciliación ISR, anual sueldos y salarios y la conciliación del IMSS. Y en el segundo tema, que es la conciliación contra el SAT, vamos a analizar la información que estamos conciliando y también lo vamos a exportar a Excel. Esta parte es importante ya que en un Excel podemos tener un manejo más amigable de la información, podemos filtrar o recabar la información que necesitamos, es decir, podemos pasar nuestra información a un Excel, compararla manualmente y tomar únicamente la que necesitemos. Aunque el tablero fiscal nos da muchas variantes para poder conciliar toda la información que manejamos. Recibe contenido gratuito como soluciones a problemas comunes, capacitaciones y cursos de los sistemas Compact. Solo tienes que suscribirte a nuestro canal. No olvides comentar tus dudas para que nuestros asesores expertos las puedan resolver. Dale click a la campanita. Suscríbete ya. ¿Qué es el tablero fiscal? El tablero fiscal es una herramienta que encontramos dentro del sistema de Compact y Nóminas, el cual nos permite realizar diferentes tipos de conciliaciones con los CFDI generados en el SAT, contra los recibos e información que se encuentra dentro del sistema de Compact y Nóminas. Hay ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando utilizamos el tablero fiscal. La primera es que se pueden conciliar diferentes empresas siempre y cuando estén asociadas al mismo RFC. La segunda, se deben descargar los XML vigentes, ya que en ocasiones llegamos a descargar los XML que tenemos cancelados y podemos caer en duplicidad cuando hagamos la conciliación. Y por último, al ingresar al tablero fiscal, se genera una base de datos temporal que no afecta de ninguna forma la información que tenemos dentro del sistema. Es decir, cuando entremos al tablero fiscal, esa información que tengamos ahí no va a afectar lo que ya tenemos generado dentro del sistema. No va a afectar nuestros procesos, ni se van a generar nuevas configuraciones, nada de eso. Simplemente es una base de datos temporal que sirve para la conciliación de información del sistema contra la que tenemos en el SAT. Enseguida les voy a mostrar dónde se ubica el tablero fiscal y vamos a ver los parámetros. Una vez que estamos dentro del sistema, vamos a ir a la pestaña de archivo y aquí se encuentra el tablero fiscal. Esta es la ventana que se nos abrirá cuando seleccionemos el tablero fiscal. Como pueden ver, tenemos dos parámetros principales. La primera son los parámetros y la segunda son las conciliaciones. En este video únicamente nos vamos a centrar en localizar los parámetros que nos solicita. El número 1 es obtener datos de Compact y Nóminas. En esta parte nosotros vamos a seleccionar la o las empresas que deseamos conciliar. Como les había comentado anteriormente, únicamente podremos conciliar al mismo tiempo las que estén asociadas al mismo RFC. Es decir, que si nosotros seleccionamos de diferente RFC, nos abrirá una ventana que nos dice que no se permite hacer la conciliación con diferentes empresas. En esta ocasión vamos a seleccionar únicamente esta empresa.
A continuación vamos a configurar lo que es el periodo. Se recomienda que esta conciliación se haga cuando tenemos un ejercicio finalizado, un periodo finalizado, es decir, de enero a diciembre. Sin embargo, nosotros vamos a conciliar únicamente de enero a mayo. Una vez que tenemos seleccionado el periodo, vamos a presionar el botón que dice cargar recibos de nóminas. Y en este momento se va a generar la empresa temporal o la base de datos temporal que les había comentado anteriormente. Tenemos un total de 129 recibos timbrados. Si tuviéramos alguno que no está timbrado, nos aparecería en esta parte. Y como punto número 2 nos pide obtener información de los XML de nómina. Se refiere a los que tenemos descargados del SAT. Entonces vamos a seleccionar la carpeta donde los tenemos descargados. Y le vamos a presionar en el botón cargar XML de nóminas. Entonces se van a subir esos recibos que tenemos descargados. Recordatorio, hay que descargar los XML vigentes, los cancelados hay que omitirlos. Y nos va a aparecer aquí en la parte de abajo los XML que seleccionamos y los XML de nóminas cargados. Podemos observar que hay una diferencia de 2 XML. Esto puede ser porque tenemos recibos duplicados. En los siguientes videos vamos a ver los diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar. Por ejemplo, que llegáramos a tener recibos no timbrados o como en la parte de abajo que tenemos diferencia entre los XML seleccionados y los XML de nóminas cargados. El título de este video son los escenarios previos a la conciliación. El objetivo de este video es que al finalizar el usuario tenga la capacidad de resolver todos los escenarios en los que se puede encontrar a la hora de utilizar el tablero fiscal. Para esto vamos a ir al sistema. Una vez que tenemos abierto el sistema vamos a abrir nuevamente el tablero fiscal. La configuración de parámetros se encuentra en el video número 2. Una vez que tengamos abierto el tablero fiscal vamos a observar los parámetros que configuramos en el video pasado. El primer escenario en el que nos podemos encontrar es que tengamos recibos no timbrados. Para no salirnos del sistema y tener que verificar periodo por periodo cuáles son los recibos que tenemos sin timbrar, vamos a ir a la parte de la conciliación ISR. Estando aquí vamos a ir a la pestaña 3 que es por recibo. Una vez que tenemos aquí podemos aplicar ciertos filtros que nos ayudan a encontrar esos recibos que tenemos sin timbrar. Vamos a ir a la columna de estado y vamos a filtrarlo por sin emitir. Como pueden ver nos va a mostrar únicamente los recibos que tenemos sin timbrar. Para conocer el periodo del que se trata vamos a visualizar estas primeras columnas, la cual nos indica que el tipo de periodo es el semanal y el número de periodo es el 20. Entonces vamos a ir al sistema a solucionar esta diferencia. Vamos a timbrar el recibo que ya habíamos determinado. Entonces vamos a poner el número de periodo 20, vamos a poner la contraseña y lo vamos a timbrar. Ok, se timbró exitosamente, vamos a aceptar. Y vamos a regresar al tablero fiscal. Una vez que estamos aquí en el tablero fiscal, vamos a cargar nuevamente los recibos de nóminas para ver que se haya reflejado el cambio. Ok, como pueden ver ya no tenemos recibos sin timbrar. Esto es el primer escenario en el que podemos estar y pues ya le dimos solución. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a dar solución a la segunda diferencia que encontramos, al segundo escenario en el que nos podemos encontrar. Tenemos que XML seleccionados son 131 y XML de nóminas cargados 129. Esto se puede dar posiblemente porque tengamos recibos duplicados o porque descargamos recibos cancelados. Entonces lo que vamos a hacer después de haber timbrado nuevamente nuestros recibos o los que teníamos sin timbrar es volver a descargar los XML del SAT, tomando en cuenta que únicamente vamos a descargar los vigentes y posteriormente los vamos a volver a examinar para volverlos a cargar. Una vez que seleccionamos la carpeta vamos a presionar nuevamente el botón de XML de nóminas y se van a volver a cargar nuestros XML.
Ok, una vez que se cargaron, nos damos cuenta que ya coinciden las cantidades, coinciden los seleccionados con los XML de nóminas cargados. Y también coinciden con los recibos timbrados que tenemos en la parte superior, que son los recibos que tenemos en el sistema. Entonces ya dimos solución a los diferentes escenarios en los que podemos encontrarnos a la hora de utilizar el tablero fiscal. Una vez que ya tenemos solucionado esto, podemos proceder a realizar la conciliación. Hola, bienvenidos al video número 4, conciliaciones. El objetivo de este video es que al finalizar conozcas el procedimiento para realizar las conciliaciones dentro del tablero fiscal. Vamos al sistema. Una vez que abrimos nuestro sistema y entramos al tablero fiscal, vamos a ir a la parte de conciliaciones. Únicamente nos vamos a enfocar en la conciliación ISR, ya que es la información que verificamos contra el SAT. Podemos observar que tenemos diferentes pestañas. Para esto lo podemos identificar con diferentes colores. El color verde nos da la información de XML recién descargados o cargados. El color naranja es la información extraída de los sobrerecibos de nómina generados en la empresa temporal. El color gris oscuro es información que se debe capturar manualmente. El color gris claro son los cálculos básicos del sistema. Y hay un color azul que son los recálculos que también hace el sistema por sí mismo. Entonces, una vez visto esto, vamos a capturar manualmente los provisionales que nosotros pagamos al SAT. En enero serían 46, recordando que pues el SAT no nos permite poner decimales, ¿no? Y también quiero que visualicen que conforme vaya yo capturando los pagos provisionales que se efectuaron, va a ir disminuyendo esta columna que dice diferencia XML contra ISR enterado. Entonces, en febrero serán 17.101, en marzo lo mismo, en abril 17.869 y en mayo 8.909. Si se dieron cuenta, las únicas cantidades con las que tenemos aquí, son los centavos que no capturamos en los pagos provisionales. Este es el escenario ideal, el escenario óptimo dentro de nuestra conciliación. Entonces, una vez que ya tenemos conciliada esta parte y que nuestros pagos provisionales coinciden con la suma o los importes de los XML que descargamos del SAT, vamos a continuar a la siguiente parte, donde tenemos la información del sistema de CONPAC y nóminas. En primer lugar tenemos el ISR, recibos timbrados, que a su vez son cantidades similares, si no es que iguales, a las que tenemos en los XML. También es otra conciliación que debemos tomar en cuenta. Después, la columna de ISR, recibos por timbrar. Aquí tendríamos información si tuviéramos recibos pendientes, si tuviéramos recibos timbrados, y pues lo ideal es no tener ninguno. Y por último, el total de ISR. Si tuviéramos información aquí, pues habría alguna diferencia o alguna resta, alguna información diferente a la que tenemos en cuanto a los recibos timbrados. Entonces, nuestra columna de total ISR también coincide con nuestras columnas anteriores. Y bueno, por último, también nos aparece columnas especiales en las que nos dice las diferencias. Nos hace una conciliación directa de XML contra nóminas, en la cual pues no hay información ya que no tenemos diferencia alguna. Y la segunda son los pagos provisionales contra nóminas, en donde vamos a encontrar los mismos decimales que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esta es la conciliación de la primera pestaña de la conciliación XML contra pagos provisionales. Entonces vamos a ver la segunda pestaña. En la segunda pestaña vamos a ver la información un poco más desglosada. Vamos a ver un poco más extensa la información que tenemos en el sistema de CONPAC y nóminas, basándose sobre los XML del SAT. Esta información la podemos ver en la primera columna, que se llama suma de ISR de los XML, o sea, el total, los importes totales. Y esta información la vamos a conciliar nuevamente con la información de nuestro sistema.
Si nos damos cuenta inmediatamente, vemos que todas las cantidades coinciden en su totalidad, no hay como tal una diferencia, salvo en el concepto de ISR ajuste mensual, en donde encontramos 35.64 pesos. Sin embargo, pues no hacen la diferencia, ya que se suman, únicamente esta información está desglosada en caso de tener algún ajuste mensual. Sin embargo, pues el total coincide completamente con los importes de los XML descargados. Y aquí nos aparecería otra información si tuviéramos algún concepto relacionado con ISR. A lo mejor si tuviéramos información del ejercicio anterior, si tuviéramos algún ISR pendiente y pues algunos otros conceptos que tuviéramos pendientes. Sin embargo, pues no hay como tal alguno, por lo tanto pues no se nos generó en este momento alguna información. Y también podemos observar, como en la pestaña pasada, que tenemos una columna que se llama diferencia XML contra ISR en Gonpaki Nóminas. Es decir, que nos está haciendo una conciliación directa dependiendo de los XML descargados del SAT contra la información que nosotros tenemos generada en el sistema. Y nuevamente el escenario ideal es tener 0 pesos. Y por último, vamos a ver la pestaña más completa, la pestaña que tiene más información y de la cual pues a su vez le podemos sacar un poco más de provecho. En primer lugar, vamos a ver que tenemos la información desglosada por empleados. Vamos a visualizar la información de cada empleado y también podemos aplicar diferentes filtros que nos va a ayudar a recabar la información que necesitemos sin la necesidad de observar pues toda la información que tenemos declarada. Vamos a empezar por visualizar que podemos filtrarlo por el código del empleado. Podemos llamar únicamente a un empleado en especial o podemos conciliar toda la información de nuestros trabajadores. Para esto vamos a observar también que tenemos dos colores que, como habíamos visto anteriormente, el color naranja o amarillo es la información que tenemos dentro del sistema de Gonpaki Nóminas y el color verde está recabado de la información o de los importes que nosotros tenemos dentro de la plataforma del SAT, en este caso de los XML que nosotros descargamos y que cargamos en los parámetros del tablero fiscal. Entonces lo primero que vamos a ver es la información que nos proporciona del sistema de Gonpaki Nóminas. Toda esta información que vemos aquí la podemos filtrar dependiendo de lo que nosotros necesitemos. También podemos hacer un pequeño filtro en cuanto a la fecha que queremos consultar. Podemos únicamente consultar la información de un solo mes y bueno, esto funcionaría bastante si nosotros tuviéramos muchos trabajadores o mucha información que conciliar. Ahora, si tuviéramos muchos trabajadores y lo que necesitamos es conciliar un solo periodo, ok, pues vamos a llamar únicamente el periodo 1. O si necesitamos, aunque ya filtramos la primera fecha y necesitamos conciliar una fecha en específico del periodo 1, pues también lo podemos hacer. Si se dan cuenta, pues la información se reduce bastante y pues nos ayuda a buscar la información que necesitamos, a conciliar únicamente la información que necesitamos sin perder tiempo buscando dentro de tanta información. Otro filtro interesante que nosotros podemos ocupar o que se usa bastante es por empleado. Vamos a seleccionar un trabajador en específico, vamos a conciliar la información hasta el mes que nosotros tenemos, que es mayo, y pues en este caso nosotros estamos conciliando la información de un solo trabajador. Nuevamente les repito, esto ayuda bastante porque no perdemos tiempo conciliando la información o descartando la información de otros trabajadores y podemos centrarnos únicamente en uno. El siguiente que es interesante sería el estado de los XML que tenemos en el sistema. En este caso vemos que todos estos están timbrados, no vamos a observar ninguno sin timbrar, sin embargo si tuviéramos alguno podríamos seleccionar aquí la opción sin timbrar y nos aparecerían los que tenemos pendientes.
Seguido de esto, nosotros vamos a encontrar como tal la información de nuestros XML. Vamos a ver el ISR retenido en primer lugar. Y también vamos a observar el neto. Y en cuanto a los XML descargados, pues vamos a ver también el total de comprobantes. Vamos a observar prácticamente la misma información y a su vez también la podemos filtrar de la misma forma. Y pues bueno, vamos a ver el ejemplo entonces, conciliando la información de un solo trabajador. En este caso vamos a seleccionar a este trabajador, todos los demás filtros los vamos a dejar así, vamos a conciliar la información de enero a mayo. Lo primero que vamos a poder observar es que tenemos todos sus recibos timbrados, entonces podemos ir descartando ciertos errores si llegáramos a tener algún problema con algún trabajador. Vamos a observar también que tenemos el UUID correctamente emitido, que no hay fallas, que están correctamente declarados. Y podemos conciliar el neto que nos aparece en la parte superior de la columna de neto. Esto significa que este es el total que ha percibido de alguna forma el trabajador. Y enseguida vamos a conciliarlo con la información que nos arrojan los XML descargados. Vamos a ver la misma información, que es periodo quincenal, que es nuestro mismo trabajador, que el tipo de régimen es en sueldos. Y bueno, otra parte interesante es que aquí nos desglosa un poquito más la información comparado a la información que nos arroja el sistema de Compaquinóminas. El sistema de Compaquinóminas únicamente nos desglosó el ISR y nos informaba del neto. Sin embargo, aquí podemos observar que tenemos total de percepciones, total de impuestos retenidos y otras deducciones. Sin embargo, pues aquí vamos a encontrar nuevamente el total, son 67.893, mismos que debemos tener en la información de Compaquinóminas. Entonces, 67.893 y de la misma forma 67.893. Significa que esa información está correcta, no tenemos recibos duplicados y no tenemos recibos pendientes por timbrar. Y pues así podemos conciliar la información dependiendo de la fecha, dependiendo del mes de pago, dependiendo del periodo, dependiendo de la fecha. Y podemos ir jugando con la información. Y a su vez exportarle Excel, podemos emitir ciertos documentos con esa información que ya tenemos, sin preocuparnos por estar recapturando en alguna otra hoja de Excel. Y así es como nosotros podemos hacer la conciliación de nuestros XML en el sistema de nóminas y los que tenemos cargados en el SAT. En este video les voy a mostrar cómo hacer la exportación de la información a una hoja de Excel. Vamos al sistema. Una vez que entramos al sistema y estamos en el tablero fiscal, vamos a observar que en las diferentes conciliaciones que nosotros tenemos, nos va a aparecer un botón que dice exportar Excel. Esto quiere decir que ya sea en cualquier tipo de conciliación que nosotros podemos hacer o las mismas pestañas que tenemos dentro de cada una, nosotros podemos exportar la información a una hoja de Excel. Como les había mencionado anteriormente, nosotros nos vamos a centrar en la conciliación de ISR, ya que es la información directa que nosotros le enteramos al SAT. Entonces vamos a posicionarnos en la pestaña 3, que es por recibo, y vamos a presionar el botón exportar Excel. Nos va a pedir que seleccionemos la ubicación donde vamos a guardar el documento. Y listo, se nos abrirá la hoja de Excel con toda la información que nosotros mandamos a traer. Esto mismo lo podemos hacer con todas las hojas, con toda la información que nos brinda el tablero fiscal, con cada una de las conciliaciones y con cada una de las pestañas.
Hola, bienvenidos al último video del primer curso de Contback y Nóminas de Global Systems. El tema de este video es el análisis de la información. Para este video vamos a analizar la información de la hoja de Excel que generamos en el video pasado. Ok, una vez que estamos aquí dentro de nuestra hoja de Excel, lo primero que vamos a observar es el total de recibos que tenemos, que son 134. Enseguida vamos a observar lo que son las pestañas de color naranja, que como habíamos visto anteriormente es la información que tenemos dentro del sistema de Contback y Nóminas. Y al lado de este tenemos la información en color verde, que es lo que se genera de los XML que tenemos dentro del SAT. La primera conciliación que vamos a realizar es que tenemos un total de comprobantes de 134, mismos que tenemos en la información del sistema, que son 134. Para conciliar la información de manera correcta o de manera óptima para una revisión precisa, la recomendación que les puedo dar es generar una nueva columna que sea el nombre que ustedes digan, conciliación de neto. Entonces vamos a generar una pequeña fórmula que va a restar el neto de nuestros recibos en el sistema de Contback y Nóminas menos el neto de los FDIs que emitimos en el SAT. Como ven, lo recomendable o lo ideal es que tengamos 0 pesos de diferencia, que no nos aparezca ningún importe en esta fórmula. Entonces vamos a bajar y ver que no tengamos ninguna diferencia entre estos netos. Y bien, como se dan cuenta, pues no hay ninguna diferencia. Entonces significa que nuestra conciliación está hecha de manera correcta. Seguido de esto podemos conciliar alguna otra. Vamos a conciliar el ISR retenido. Y de la misma forma no debe haber diferencias entre estas cantidades. Bueno, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia, entonces nuestra conciliación nuevamente está correcta. Y pues bueno, así podemos seguir conciliando y comparando la información, no solo de esta pestaña que les había mostrado, sino que de cualquier otro tipo de información, cualquier otro tipo de conciliación y la pestaña que ustedes necesiten. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente curso de Contback y Nóminas de Global Systems. Mi nombre es Alonso Javier Quechel Ruiz. Gracias.